Hola, buenas tardes. Les habla Eric Godoy y estamos en un nuevo programa, Una Voz Profética para Chile. El tema de hoy será el miedo. Prepárate para este día, para una impartición del poder del Espíritu Santo y liberación en tu vida. Hola, ya estamos de vuelta en un programa de Una Voz Profética para Chile. El tema a hablar en este día es el miedo. Muchos de nosotros como hijos de Dios estamos propensos al sentimiento y la emoción corrompida de parte del miedo. ¿Por qué lo digo así? Por las catástrofes, los tsunamis, los terremotos y todo lo que estamos viviendo en esta temporada o en este último tiempo del siglo. La vida de los cristianos, la vida de la gente hoy día está sumida en un problema de temores, de miedos, circunstancias. Por tanto, el Señor hoy nos quiere entregar una palabra acerca de cómo identificar las características del temor y del miedo que hoy día está embargando a la sociedad. Hoy día como hijos de Dios tenemos que aprender herramientas y tener herramientas para poder batallar contra todos estos sentimientos que el diablo o las tinieblas de alguna forma están tratando de atacar a la iglesia interna y también externamente. Desde ya quiero ir a dar una referencia de lo que es el miedo. ¿Qué es lo que es el miedo? El miedo no es una emoción. El miedo es un espíritu demoníaco que hace que una persona pierda su objetivo, que pierda su enfoque natural en cuanto a lo que es el reino, en cuanto a lo que es la vida diaria, en cuanto a lo que vive en la sociedad. El miedo es uno de los espíritus que hoy día está atacando constantemente al cuerpo de Cristo. Está entrando a la iglesia, está entrando a los hogares, está entrando a la familia. ¿Por qué motivo? Porque Satanás ha sido inteligente en cuanto a este ataque. Porque a través del miedo sabe que puede opacar o apagar la luz de Dios en la vida de una persona. El temor muchas veces nos deja una barrera en la cual no nos deja avanzar. En esta parte voy a hablar algo muy importante. Existen tres factores que la gente está viviendo a través del miedo. Número uno, por la degeneración del carácter humano. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay muchas causas, opresiones laborales, opresiones domésticas, que están pervirtiendo el carácter humano. El carácter moral ha sido deformado por este espíritu inmundo llamado el miedo o el temor. Este espíritu lo que trata de hacer es opacar la imagen de Dios en la vida de la persona. Deformando el carácter, ¿qué es lo que produce? Produce una inconstancia, produce una inseguridad para poder seguir en el reino del Señor. Punto 2. Otro factor, ¿cierto?, que la gente está viviendo o que podemos ver como evidencia que el miedo está presente en la vida de la persona, es la corrupción de la moral. Esto nos habla por la falta de educación, es por la falta de formación. Cuando hablamos de la corrupción de la moral, ¿cierto?, nos habla de la insolencia. Muchas de las personas hoy en día, por falta de temor, por falta de, ¿cierto?, de esa seguridad, porque hay inseguridad, porque el miedo trae inseguridad, ¿cierto?, no se sujetan a las autoridades superiores dentro de la iglesia. Es decir, hay un origen de rebelión. El miedo produce rebelión inconsciente. ¿Por qué motivo? Porque el temor produce temor ¿a qué? A ser controlados, a que la persona no quiera, ¿cierto?, abrir su corazón o su mente para ser ministrada, para ser aconsejada. Por eso este espíritu inmundo es integral dentro de la iglesia. Cuando una vez que entra, empieza a contaminar el corazón y la emoción y el alma de las personas. Entonces lo que logra hacer es dejar un alma infectada con emociones corrompidas. Por eso tenemos que entender el ataque del enemigo. Tenemos que aprender como iglesia a tratar de ser formados, tener herramientas, esa armadura que dice Efesios 6, ¿cierto?, que nosotros peleemos con la armadura de Jesucristo, cubriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestras emociones sean afirmadas en Cristo Jesús, para poder hacer una batalla limpia, para poder confrontar a este espíritu. Otro de los factores es el amor al yo. Qué curioso, el amor al yo no se refiere necesariamente a la vanidad del Hijo de Dios, o la vanidad del siervo de Dios, o la vanidad de un cristiano o una persona creyente, sino que se refiere al egoísmo y a la falta de amor. Muchas veces en las iglesias vemos gente que ama a Cristo, vemos gente que ama a Dios, pero son egoístas.
piensan solamente en lo suyo. ¿Por qué? Porque el miedo es compartir, el miedo es abrir el corazón con otros, el miedo es a no dar ayuda, o si prestan ayuda, a ser manoseados en su vida personal. Por eso hoy en día muchas de las personas tienen sus maquetas personales, por traumas que vivieron, por problemas psicológicos que vivieron, aún por iglesias que los abusaron, problemas con ciertas autoridades que no manejaron bien el corazón de la gente. Entonces son exclusivos, hay un egocentrismo propio, un egoísmo propio, y eso habla del amor al yo. El temor y el miedo producen este tipo de circunstancias en la vida del cristiano. Fijémonos, hermanos, cuán sutil es el ataque del enemigo que nos impide a nosotros avanzar en el amor hacia los demás. Queremos nosotros entregar el amor a quienes creemos que lo merecen, cuando deberíamos entregar del amor de Cristo integralmente a toda la comunidad, tanto grandes como pequeños, pobres o ricos. Tenemos que tener ese entendimiento profético, ese entendimiento del amor del Espíritu Santo para con todas las personas. El amor no solamente es para los pobres, el amor no solamente para los ricos, el amor es para todo aquel que ha creído en Jesucristo en su corazón. Porque Jesucristo no vino a buscar pobres, no vino a buscar ricos, vino para establecer el reino, para que ricos, esclavos y libres, todos entraran a la presencia del Dios vivo para una salvación. El temor, como entidad demoníaca, se ha encargado de entrar sutilmente a la iglesia para corromper el alma, para corromper este sentimiento. Entonces, cuando una persona está poseída por este espíritu, está maniatada por este espíritu, manejada, está manipulada por este espíritu, lo primero que ejerce es empezar a cuidar o a retener sus emociones. Ya no abre sus emociones. Aparte de eso, súmele que las emociones de la persona, por haber sido dañadas, no están refinadas. Por tanto, entrega el amor a quien cree que puede entregarlo y retiene a quien cree también debe de retener. Cuando el amor de Cristo es totalmente global, es integral, uno cuando abraza un principio, abraza todas las leyes que lo rigen. Por tanto, este espíritu inmundo, que es lo que viene, es a corromper el amor de Cristo a la iglesia, viene a corromper los principios del alma, viene a corromper los principios del Espíritu Santo, obrando en el corazón de los cristianos y en la iglesia. Una de las cosas que debemos de entender es que hoy en día la misma sociedad, los mismos acontecimientos que estamos viviendo alrededor están trayendo temor al corazón de la gente. Los terremotos, por ejemplo, los tsunamis, los huracanes, la delincuencia, la enfermedad, la pobreza, la miseria, la brujería. ¿Cuánta inseguridad en la gente hay hoy en día que lamentablemente no pueden servir a Cristo en una manera completa y divina y tampoco en plenitud? Necesitamos, amados hermanos, amada iglesia, ser libres de este espíritu inmundo. Quiero darles una pauta. El miedo, como dije anteriormente, no es una emoción, es un espíritu demoníaco que tiene características. ¿Cuáles son las características? Se notan en el comportamiento de la persona a la cual ha sido abusada por este espíritu. Este espíritu, obviamente dijimos anteriormente, que castra la emoción, o sea, se dirige netamente a las emociones, los sentimientos y el alma para infectarla. De tal manera que no entregue un amor limpio, no entregue un gozo limpio, no entregue una palabra dirigida por el Espíritu, ¿cierto? Que sea limpia, cristalina hacia el corazón de la humanidad. Porque se trata el mensaje del reino. El reino tiene un objetivo, es llegar a todos los corazones para poder tratar de reformarlos y traerlos. Estén en pecado o no estén en pecado, todos tienen el derecho a entrar una vez que han aceptado que Cristo es el Rey de su vida. Quiero decir algo. Una de las cosas que hace este espíritu demoníaco, ¿cierto? Que hace que la persona pierda, número uno, la voluntad. Lo primero que ejerce este espíritu en un cristiano es que haga que se pierda la voluntad. Ya no es dueño de su voluntad. Todo lo contrario, esa voluntad es controlada por el temor. Es controlada, ¿cierto?, por barreras emocionales, es controlada por traumas, es controlada por resiliencias destructivas que ha tenido en su vida y por las cuales no lo deja tener un evangelio limpio delante de la sociedad. Otro punto, también este espíritu inmundo hace que pierda la autoridad del cristiano. Hace que pierda totalmente la autoridad, es decir, temen muchas veces reprender demonios por temor de que haya un espíritu de venganza que los ataque. Temen muchas veces por iglesias o grupos o personas o a los brujos que puedan arremeter contra la vida del cristiano si ellos oran reprendiendo demonios.
Quiero decirte algo, amado hermano, que el Espíritu Santo que fue dejado en la tierra como el Paracleto para que nosotros viviéramos en poder, para que viviéramos en autoridad, nos libró de todo temor. No temas en reprender los demonios, no temas en echar fuera las circunstancias negativas que están viviendo tu familia, no temas confrontar los poderes del ocultismo, no temas enfrentar las mañas del enemigo, no temas enfrentar toda inmundicia que el diablo hoy día está trayendo, porque para eso el Espíritu Santo vino para ayudarte. Y una de las cosas más que este espíritu inmundo está tratando de corromper a la iglesia es perder el control. Una vez que la iglesia, una vez que los cristianos, los hijos de Dios, están bajo este dominio de este espíritu del miedo y el temor, pierden el control. Ya no hayan qué hacer, ya no hayan cómo confrontar a la sociedad. ¿De qué forma confrontamos a las tinieblas? Necesitamos el poder de lo alto, necesitamos la unción del Espíritu Santo, el Paracletos, el Espíritu de Dios. Jesús dijo, necesitáis ser investidos por el poder de lo alto para que venga sobre vosotros bendición. Y no temáis, porque yo os doy autoridad y poder, dijo Jesús, para hollar serpiente y escorpión y sobre toda obra de maldad, y nada te dañará. Vamos a una pausa y volveremos con el siguiente bloque. Hola, ya estamos de vuelta con el segundo bloque, el miedo. Este tema tan importante que la iglesia debe de entender y comprender para poder tener herramientas para luchar contra este espíritu. Y seguimos. Una de las entradas del miedo en la iglesia, en el corazón de los cristianos, en el corazón de la gente, es la imaginación. ¿Qué es lo que es la imaginación? Yo te voy a dar una característica de la imaginación. La imaginación es la habilidad de formar imágenes de algo en la mente y sin verlo con los ojos humanos. Eso quiere decir que nuestra imaginación está hecha y formada por Dios para vivir en nuestro cuerpo. El Señor nos creó siendo espíritu, teniendo un alma y un cuerpo, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero esa alma también tiene pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la imaginación está dentro de los sentimientos, dentro de nuestra mente. Es decir, la imaginación fue creada para que trabajara par a par con la fe, porque la fe, dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, aún la imaginación tiene ojos dentro nuestro. La fe necesita esta imaginación para nosotros ver, visionar lo bueno que Dios tiene o los resultados que la fe necesita tener en nuestra vida. Entonces, el miedo es una perversión de la imaginación. ¿Es un pensamiento o es una imaginación pervertida de las cosas? Hoy en día hay mucha gente que tiene su imaginación pervertida. Te voy a dar unas características de cuando un cristiano tiene sus emociones o su imaginación pervertida. Muchos cristianos se imaginan o se han imaginado que se mueren. Otros se imaginan y tienen temor a enfermarse. Se imaginan que están enfermos, se imaginan que están pobres, se imaginan que se van a enfermar o que van a perder el trabajo. Hay cristianos que se imaginan que están cayendo de un edificio, que los atropellan. Hay una serie de circunstancias que están en la imaginación y que apuntan a todo lo maligno, a todo lo que hoy día está dañando a la persona. La imaginación, cuando comienza a ver cosas negativas en contra de tu persona, en contra de proyectos, en contra de gente, es porque tu imaginación ha sido infectada con el temor. Este es el momento para identificar características. Hay temores contra nuestros padres, hay temor a nuestros hijos, que no les vaya a suceder algo, que no los vayan a atropellar, que no los vayan a destruir, o que algún proyecto pueda cancelarse, sabiendo que dependemos económicamente de ellos. Hay temores. Eso quiere decir que este espíritu ha logrado corromper la imaginación del cristiano. Necesitamos sanar esa área. Déjame decirte algo más. El miedo trae distracciones a la mente. Nos distrae del objetivo y del propósito de Dios. También, ¿qué es lo que hace este espíritu? Es distraerte para desgastarte y para poder cansarte. El objetivo es dejarte inhabilitado como cristiano, que la imaginación no sea sana para que la fe no tenga fuerza para producir los resultados que la palabra exige. Por eso es importante, amado hermano, entrar en una guerra espiritual, entrar en un corazón dispuesto para romper las estructuras y todo temor y todo miedo que está en nuestra conciencia y en nuestra mente y en nuestro corazón. Una de las cosas más que podemos hablar del miedo, el miedo trae distracciones. Así como la fe activa la imaginación para los milagros de Dios, así también el miedo
activa la perversión de la imaginación para las cosas malas y negativas de la mente. Una de las cosas que puedo decir también del miedo, que el miedo se proyecta en la mente en imaginaciones, pero también pervierten el espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que el espíritu que vive en nosotros, el aliento de vida, inmediatamente es opacado cuando nuestras imaginaciones están pervertidas. Necesitamos una imaginación limpia para que nuestro espíritu trabaje limpiamente, para que trabaje y oiga claramente al Espíritu Santo que mora en medio nuestro. Otra también, la imaginación, tanto en Dios, la imaginación, tanto en Dios como en la imaginación corrupta, son activados por las palabras. Es decir, por las palabras nuestra imaginación también comienza a trabajar. Si yo hablo palabras de vida eterna, palabras proféticas, suelto una palabra de dirección sobre el corazón de una persona, en la imaginación de esa persona que está recibiendo la palabra profética, va a imaginar inmediatamente el proceso de Dios trabajando en ella. Es decir, si yo desato como profeta bendición en la vida de la persona, desato una palabra de destino, una palabra de conexión divina, inmediatamente la persona que recibe la profecía comienza a imaginar todo el proceso de bendición que vendrá sobre ella y las conexiones divinas posibles que se van a acercar para bendecir la vida de esa persona. Pero ¿qué pasa cuando alguien comienza a soltar palabras negativas sobre otra persona? Comienza tu oído a escuchar palabras que no son sanas para tu imaginación, las corrompe. Por eso los hijos de Dios debemos alejarnos del chisme, la murmuración. Cuando alguien sospecha de otro, cuando comienza a decirle a alguien que tiene su imaginación totalmente sana, limpia, entra el temor de la otra persona y le habla palabras negativas al oído y le dice: cuidado con esto otro. No, es que yo te quiero advertir. Eso crea una sospecha en la imaginación de la persona. Primero la tenía sana, hoy la tiene corrompida. ¿Por qué? Porque ya comienza a poner barreras por palabras que oyó, las cuales no eran correctas. Necesitamos guardar nuestros oídos, necesitamos guardar nuestra imaginación. Si entendemos que las palabras de bendición, las palabras proféticas son para desatar imaginaciones de visión, visiones proféticas, visiones de bendición, sanidades, milagros, cuánto más las palabras negativas pueden también activar y corromper la imaginación para ver lo malo. Necesitamos poner filtro a nuestros oídos. Necesitamos poner filtro a nuestros oídos, amado iglesia, amado hermano, amado pastor que tú estás escuchando. Nosotros no somos basureros del diablo. No necesitamos escuchar cosas negativas de la gente. Puedes oír, pero tener filtro en tus oídos espirituales. Pero también soltar palabras, porque una palabra negativa es una espada en el mundo espiritual que destruye la obra o las bendiciones de la gente. Pero también como profetas, como ministros de Dios, también tenemos palabras de bendición que son espadas, que rompen esas espadas negativas, que rompen esas palabras que están en el ambiente, que están en la atmósfera, que están tratando, ¿cierto?, de manchar la vida de un cristiano. A través de las palabras proféticas rompemos la negatividad, rompemos la maldición y establecemos el poder del Espíritu Santo a través de una bendición en la vida de la gente. Una de las tantas cosas que hace la imaginación corrompida es traer también la desconfianza. Mucha desconfianza en el pueblo de Dios, amados hermanos, mucha desconfianza. Hoy en día sospechamos de todo el mundo, sospechamos de los pastores, sospechamos del hermano, sospechamos de la gente, de toda gente que se nos acerca. Cuando hay una señal de sospecha en nuestro corazón es porque el temor está vigente. Si hay sospecha de la vida de una persona y que cree que cada persona que se le acerca es para tratar de abusarlo o para tratar de manosear su corazón, es porque hay temores y esa alma está contaminada. Necesitamos libertar. Jesús vino para dar libertad al cautivo. Lo primero que dice la palabra en Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, para dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa, amado hermano, a los quebrantados de corazón? La unción, en primer lugar, según Isaías 61, dice que para sanar o niveles corporales, dice para sanar a los quebrantados de corazón. Eso se refiere al alma, hermano, se refiere a nuestros sentimientos, emociones. La unción es para restaurar las almas que están corrompidas por el miedo y el temor que el diablo ha lanzado contra la vida de la persona. La sospecha, la censura, la desconfianza, todas esas cosas son sentimientos malignos que han entrado al corazón y la mente del cristiano para no recibir el amor de otros que se acercan a nosotros. Si bien es cierto fuiste abusado, si bien es cierto manosearon tu cariño y tu amor, es verdad, sí es verdad,
pero Cristo también fue amenazado. Jesucristo también fue maniatado. Jesucristo también fue calumniado. También lo manosearon. También lo golpearon hasta que lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero con todo y eso, Él nunca dejó que su corazón se corrompieran por el miedo. Es más, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor ágape de Jesucristo nos amó aún nosotros siendo pecadores y aún siendo malignos. También nos amó y nos abrazó y nos dio al hermoso Espíritu Santo para que viviéramos en integridad. Este es el tiempo, amados hermanos, de poder demostrar el amor genuino y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Ante una sociedad caótica, ante lo que dice la Biblia, que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es verdad. Pero para esa temporada, para este fin del siglo, necesitamos el amor de Cristo para poder hacer frente a toda esa presión, a toda esa malignidad que está enfriando el corazón de la gente. Porque lo que más tendremos en la sociedad y en la iglesia, amados hermanos y amados líderes que me estás escuchando y estás viendo este programa, te quiero decir que necesitas el corazón restaurado para poder ministrar a otro. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo y el corazón lleno para bendecir a otro. Jesucristo te bendiga. Haremos una pausa y nos vamos al tercer bloque. Hola, pon me gusta en este video abajo y suscríbete a nuestro canal para que puedas cada semana recibir una palabra de impartición del Espíritu Santo para tu vida. Hola, ya estamos de vuelta con el tercer bloque de Una Voz Profética para Chile. Desde ya estamos con el tema el miedo. El miedo es una palabra muy similar al temor, aunque los dos pueden tener alguna diferencia de significado, pero estamos hablando del mismo espíritu. Amado pastor, amado oyente, amado hermano, hermana, líder que tú estás viendo este programa, espero que sea de gran bendición la impartición que te estamos entregando a través de este sistema educativo. Desde ya quiero decir algo importante. Una de las cosas que el enemigo, las tinieblas, hace a través del espíritu de temor es provocar la desconfianza, como lo dije anteriormente, en todo el cuerpo de Cristo. Una de las cosas que produce el temor o el miedo en medio de la gente es la frustración. Mucha gente tiene proyectos hoy en día, se proyectan con instituciones, se proyectan con la iglesia, se proyectan con sus mantos, con sus llamados, se proyectan aún con empresas o con proyectos económicos en su vida, y este temor, cuando entra, ellos temen a fallar en estas circunstancias o en los proyectos que están involucrados. Quiero decirte algo, que cuando la fe está activa y la imaginación está sana y el corazón y el alma están sanos, entonces la fe va a comenzar a trabajar positivamente y va a comenzar a trabajar en autoridad para traer la bendición sobre la vida de los proyectos que tú tengas. Quiero decir algo importante: el diablo siempre imparte el miedo y el temor. Tome atención. El diablo siempre imparte el miedo y el temor. ¿A través de qué? A través de malas conversaciones, a través de circunstancias, a través de catástrofes, a través de dolor, a través de enfermedad, a través de pobrezas, a través aún de problemas económicos dentro de la familia. Imparte este temor. El diablo es muy astuto para traer circunstancias. A veces pensamos que el enemigo nos quiere atacar en cosas grandes. El enemigo es astuto, tiene 6.000 años de experiencia en esta tierra, desde que fue desechado, según lo que dice la historia. Pero quiero decirte algo, que el diablo, así como es astuto, lo que él intenta hacer es corromper tu espíritu, es corromper tu emoción. Por eso él entra a través de estas circunstancias, usa las circunstancias de la vida general para desgastarte y para cansarte, cosa que quedes totalmente inhabilitado como hijo de Dios para funcionar en una fe gloriosa. El miedo no es real. Esa es una de las características. El miedo no es real cuando tú lo crees. Por eso el miedo, cuando entra en una persona, lo que más busca es que la emoción y el alma de esa persona crea lo que está introduciendo en la imaginación. Si la imagen es corrompida, la imagen es maligna, la imagen demuestra o ve una mala noticia, lo que busca el temor y el miedo, ese espíritu, es que tú lo creas. Cuando tú crees lo maligno, entonces eso cobra vida en ti. Así como tú, cuando crees la palabra profética, la palabra de bondad, la palabra de bendición, cuando tú la crees y la tomas, se hace vida en ti. Así también, cuando lo maligno entra o corrompe tu imaginación, si tú lo crees, entonces también se hará vida en ti.
necesitamos empezar a refinar nuestras emociones. Necesitamos empezar a refinar nuestro corazón y nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestros pensamientos. Que nuestra imaginación sea limpia. Que solamente nuestra imaginación sirva, amado hermano, amado líder, para que pueda fortalecer la fe y todas las causas que la fe y la obra quiere producir. Necesitamos realmente un cambio drástico en el pensamiento de nuestro corazón. ¿Cuáles son los efectos del miedo? Vamos a hablar de esta parte importante. ¿Cuáles son los efectos del miedo? Número 1, trae castigo emocional y mental a la persona. Toma atención. ¿Cuáles son los efectos del miedo? Número 1, trae castigo emocional y mental a la persona. Es decir, trae tormento. Esa persona no puede estar en paz, no hay una conciencia en paz, porque sabe que el temor está dentro, de que algo va a suceder, de que algo va a pasar, de que algo lo va a confrontar, de que algo lo va a anular. Entonces es un tormento continuo, es un castigo emocional, es un castigo que no te deja tener paz en el corazón. Quiero ir a la palabra del libro de Romanos, capítulo 8, verso 15, en el cual dice lo siguiente. Y dice así según la revisión Reina Valera 1960, y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Wow, quiero decirte algo. Si aquí dice que nosotros no tenemos el espíritu de temor porque hemos sido adoptados por el Espíritu Santo para clamar Abba Padre, significa que toda persona que no tiene una identidad paternal, una visión de la paternidad, de la cobertura de Dios, entonces va a vivir en temor. Es decir, toda persona que tiene temor y tiene miedo en su corazón y en su mente, en su espíritu, es porque no ha tomado la esencia de papá, no ha tomado la esencia del Padre de los cielos, no se ha sentido hijo, se dirige a un Dios como el Dios castigador. Por eso los griegos, cuando nos presentan un Dios, te presenta un Dios castigador, te presenta a Zeus con un rayo en la mano, te presenta a Poseidón con una espada en la mano o con un garfio en la mano, o te presenta ciertas herramientas y armas porque ellos castigan. Mas nuestro Padre del cielo no es ningún Dios pagano. Déjame decirte, amado pastor, nuestro Padre del cielo no es ningún Dios pagano. Es un Dios glorioso, un Dios creador, un Dios lleno de amor, que primero, antes de ser Dios con nosotros, es papá. Es Padre para nosotros. Toma mucha atención en la oración que enseñó Jesús. Dice Padre nuestro, no dice Dios nuestro. Dice Padre nuestro que estás en los cielos. Lo está diciendo Dios nuestro que estás en los cielos. Por eso es importante entender. Aquí nos dice que nosotros recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, cuando viene un temor, cuando viene un miedo, cuando viene el ataque del enemigo, aunque venga la circunstancia que venga, sabemos que tenemos un Padre que nos defiende. Tenemos un Padre del cielo, porque la identidad de hijo está establecida. Jesús vino a la tierra para establecer la identidad del hijo. Jesús dijo: yo y mi Padre somos uno y el mismo. Yo no temo a la serpiente antigua. Es más, Jesús mencionó al enemigo como la serpiente antigua, diciendo: la serpiente o el príncipe de este siglo nada tiene en mí. Jesús mismo aseguró el corazón de sus discípulos, declarando que les daba autoridad y poder para hollar serpientes, escorpiones y toda obra de maldad, y nada los dañaría. Les dio poder y autoridad contra demonios, contra enfermedades, para que fueran a sanar y liberar a la gente y no tuvieran temor, que tuvieran la autoridad de Jesucristo a través del Espíritu Santo para derribar toda tiniebla que hoy día estaba embargando el corazón de la gente. Amado hermano, si hay temor en tu corazón, si hay miedo en tu corazón, es porque tu identidad de hijo está pasando peligro, es porque la identidad de hijo no ha sido establecida. Este es el momento en que empiezas a comenzar a decir Abba Padre, porque tú eres rescatado por Jesús. Jesús derramó su sangre poderosa en la cruz del Calvario por ti. Tú fuiste comprado por precio de sangre, amado pastor, amado líder, amado hermano que estás viendo este programa. Es imperativo que tomes conciencia de tu identidad como hijo. El miedo huye ante la identidad de aquel que ha tomado cierto en verdad para su vida. Todo el que se llama hijo no tiene temor, porque tiene un padre, tiene Abba Padre, un papito que lo defiende. Necesitamos tomar conciencia, hermano.
Necesitas la identidad de hijo. Necesitas la identidad de tu llamado para poder confrontar las tinieblas. Está escrito, hermanos, Jesús dijo: las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán delante de la iglesia. No dice que atacará a la iglesia y la va a vencer. Dice que no va a prevalecer. O sea, habla de una iglesia, habla de una identidad, habla de una manera de hijo, habla de esa herencia que Jehová Dios tiene en esta tierra para derribar las fortalezas del diablo. Allá Pablo dijo en 2 de Corintios 10: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y altivez que el diablo usa a través del miedo y para deshacer toda obra del diablo. Necesitamos asumir verdades. La identidad de hijo es una verdad absoluta, y toda verdad absoluta establece moralidad, establece espíritu y fundamentos seguros y limpios y santidad delante del Señor y delante del cielo. Eso teme el diablo, que sepas tu identidad. Nunca te sientas huérfano, nunca te sientas huérfana, nunca te sientas que no mereces algo de Dios. Es probable que hayas pecado, es probable que te mantengas en alguna situación corrompida, es probable que tengas temores hoy, es probable que sí, que estés pasando por circunstancias, pero este programa está hecho para que tú te levantes en victoria, para que creas a Jesucristo. Él no pagó un precio menor, pagó un precio muy alto, amado hermano, para que tú tomes tu esencia y empieces a derribar las fortalezas del diablo, empieces a derribar ese espíritu inmundo, ese espíritu de temor, ese espíritu de miedo que está embargando en este último tiempo en la sociedad. Que hayan terremotos, que hayan tsunamis, que haya problemas económicos, no importa. Tenemos a un Dios vivo que no te desampara. Tenemos a Abba Padre para que eche fuera todo temor. Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Todo verdadero amor echa fuera el temor. En esta hora yo te insto, amado hermano, como profeta y ministro, te insto a que saques palabras proféticas de tus labios, de tu corazón, de la identidad de hijo, para romper todo miedo, todo temor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y así sea en esta tarde. Vamos a una pausa y volveremos con el cuarto bloque. Hola, ya estamos de vuelta con el programa Una Voz Profética para Chile. Entramos nuevamente al cuarto bloque, ¿cierto?, del tema el miedo. Cómo el miedo ha embargado la vida de la gente de la iglesia, cómo ha embargado el corazón de la gente. Estábamos en un tema especial, en una pregunta especial, en la cual, ¿cuáles son los efectos del miedo? En el libro de Romanos 8:15 vamos a recordar que dijimos que dice la palabra del Señor en la Biblia Reina Valera 1960, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, esto nos habla de que toda persona que no camina en amor significa que está en temor y miedo. Toda persona que no camina en amor está en temor y miedo. Imagínense cuán importante es el amor en el corazón nuestro. O sea, para que el temor pierda fuerza, para que el miedo pierda fuerza, necesitamos el amor en nuestros corazones. Hoy día podemos reflejar un tipo de amor en el cual todo el mundo nos habla, que es el amor eros, es el amor hacia el esposo, la familia, los hijos. Ese es el amor hacia los amigos, a la gente. Pero ese amor es condicional, lamentablemente. ¿Por qué motivo? Porque ese amor tiene tope. No es infinito como el amor ágape de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor, lamentablemente, es limitado hasta que la persona me responda. Cuando la persona contraria no me responde, entonces mi amor se detiene. Esa es la única falencia que tiene el amor eros. Por eso Jesús vino a la tierra, para morir por amor por todos nosotros y para enseñarnos el amor del reino, para poder tener una amplitud, una anchura, una profundidad, una altura tan grande que nada nos puede separar de Cristo. Ahora, quiero leerles una escritura en la cual, en el libro de Primera de San Juan, capítulo 4, verso 18, dice lo siguiente. Y dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tome atención en este versículo, amado
amado pastor, amado líder, amado hermano que estás viendo este programa. Voy a volver a repetir, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Toma atención, el miedo y el temor en sí lleva castigo. ¿Qué nos quiere decir eso, amado hermano? De que cuando una persona está en temor y en miedo, atrae como un imán las maldiciones, atrae como un imán la enfermedad, atrae como un imán el fracaso, atrae como un imán la pobreza y la miseria, atrae como un imán, porque dijimos anteriormente, toda imaginación o todo miedo es irreal, pero es real cuando yo lo creo. Por tanto, cuando una persona está en temor, cree todo lo malo que sucede a nuestro alrededor. Por tanto, es un imán que atrae. Por eso vuelvo a repetir, dice, porque el temor en sí lleva castigo, y donde el que teme, fíjate bien, todo el que tiene temor, en donde el que teme, significa que no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, si tú y yo no somos perfeccionados en el amor, entonces el temor y el miedo seguirá teniendo autoridad en nuestras vidas. Necesitamos, amado hermano, amado pastor y líder, necesitamos ser perfeccionados en el amor de Jesucristo, porque yo no quiero atraer maldición, yo no quiero atraer enfermedad, yo no quiero atraer pobreza ni miseria, yo quiero atraer la bendición de mi Padre, yo quiero atraer la herencia de mi Padre, yo quiero atraer la vida eterna de mi Padre, porque es lo que creo. Yo no creo a la malignidad, yo no creo a la maldición, yo no creo a la iniquidad, aunque existen, pero no las recibo, yo no las acepto, las rechazo con todo mi corazón, porque Cristo Jesús vive en mí. Él pagó un precio por mí y pagó un precio por ti, para que tú puedas ser perfeccionado en el amor del reino. Estuvimos hablando que hay efectos del miedo. Dijimos anteriormente en el bloque 3, ¿cierto?, que trae castigo emocional y mental. Hay otro punto también, que trae tormento en la mente y en el corazón de la persona. Es un corazón que está lamentablemente contaminado. También otro punto, trae desfallecimiento y pánico. Fíjate bien, amado hermano y pastor, trae desfallecimiento y pánico. Si vamos a la Escritura, en el libro de San Lucas, lo cual vamos a leer en este momento, capítulo 21, verso 25 al 26, dice lo siguiente: entonces habrá señal en el sol. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Eso nos representa los tsunamis y los terremotos y todo lo que sucede en los océanos por causa del pecado en la tierra. Eso también dice la palabra, que trae temor y miedo a la gente aún que vive alrededor de esos sectores. Fíjate cómo el enemigo, el diablo en este último siglo, está tratando a través de catástrofes, a través de los tsunamis, traer terror y miedo y pánico en el corazón de la gente. Otro punto, dice en el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjese bien, amado pastor y hermano, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Lucas, capítulo 21, verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. O sea, el corazón desfallece cuando vienen catástrofes, desfallece cuando vienen terremotos. Este es el tiempo que aunque la tierra se mueva, aunque la tierra se conmueva, aunque las potencias de los cielos se conmuevan, cuando estamos en Abba Padre, cuando tenemos la identidad de hijo, cuando sabemos que el amor del Padre está en ti, nada te dañará. Porque Jesús lo dijo, no te ha desamparado. Dijo, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hijitos míos, no los desamparo. Jesús te cubre con su sangre poderosa. Él está listo para defenderte, está listo para guardarte. Necesitamos echar fuera el pánico, el temor, el miedo que ha tratado de dañar nuestro corazón, hermano. Estamos en los últimos tiempos, sí es verdad, pero necesitamos la fortaleza del reino, necesitamos la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas importantes a considerar, que la táctica del miedo es cansarlo y desgastarlo para que no funcione bien el reino.
para que usted no pueda dar la talla, para que usted no tenga la medida, para que no logre el metrómetro que nos exige el Espíritu Santo en esta tierra, para que usted no logre ser un verdadero hijo de Dios delante de nuestro Padre. Pero déjame decirte que Jesucristo ha venido a través de su Espíritu Santo para darnos la fuerza y fortalecimiento para echar fuera todo temor, porque el amor de Cristo desde este día, desde este programa, será establecido en tu corazón. En nuestras oraciones, en nuestra intercesión, clamemos por el amor de Cristo en nuestro corazón. Necesitamos ser perfeccionados en el verdadero amor. Si el amor no existe, nos volveremos legalistas. Si el amor en nuestro corazón no existe, nos volveremos gente religiosa, gente que va a condenar a otros creyendo una verdad. Eso hicieron los fariseos cuando le trajeron a la mujer adúltera. Le dijeron al Señor: Maestro, esta mujer fue sorprendida en acto de adulterio. Según la ley de Moisés hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Nuestro Señor Jesucristo les clamó y les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ahora me preguntan la siguiente, amado hermano: ¿los fariseos estaban diciendo una mentira? Absolutamente no. Es verdad que según la ley de Moisés, todo el que fuera sorprendido en adulterio, en el acto infraganti, merecía ser lapidado. Pero estos hombres estaban cometiendo una injusticia. ¿En qué sentido? De que estaban usando una verdad para condenar a una mujer y matarla, pero no trajeron al compañero con el cual adulteró. Qué curioso. ¿Por qué trajeron a la mujer sola? ¿O acaso la mujer adulteró sola? No es así. Tuvo que haberlo hecho con un hombre. ¿Por qué no trajeron al hombre también? Entonces Jesús, ante esta injusticia, dijo: no hay problema. Todo el que es justo puede condenar una mala obra. Así dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 6. Dice que cuando la obediencia es perfecta en nuestra vida, entonces podemos condenar una mala obra. ¿Cómo nosotros podemos pretender juzgar algo malo siendo nosotros injustos? ¿Cómo podemos condenar algo malo si nosotros no estamos alineados? Te aconsejo, amado pastor y hermano, líder que estás viendo este programa, que comencemos a alinearnos en el amor perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y eso habla de la justicia, y la justicia es obra recta. Es una obra en voluntad, honesta, sincera. Necesitamos llevar un evangelio genuino, un evangelio cristalino, para poder condenar toda mala obra del diablo. No podemos usar verdades para destruir a otros, simplemente porque nos dañaron. No podemos usar verdades para destruir a otra persona, simplemente porque no estamos de acuerdo. La verdad es para restaurar, nunca fue para destruir. Jesucristo trajo verdades a la tierra, no para destruir, sino para edificar, para sanar y restaurar y salvar. Si una verdad condena a otro, es porque esa persona, lamentablemente, no ha querido oír la voz de Dios. Todo el que no oye la voz de Dios ha negado la verdad de Cristo. Todo el que no oye su palabra ha negado la verdad de Cristo. Es importante entender que la verdad va muy de la mano con el amor de Jesucristo en nuestros corazones. Otro punto importante: encerrar y aislar a una persona, ¿cierto?, es lo que hace el temor y el miedo. ¿Qué quiere decir con eso? Que siempre dice que no pasa nada. Mira, te voy a dar un ejemplo. El miedo, aparte de encerrar y aislar a una persona, tú cuando preguntas a esta persona: ¿qué te sucede? ¿Qué tienes? Te dice: no me sucede nada, estoy bien. Pero tú notas en tu espíritu que no hay nada bueno ahí, que algo está sucediendo en el corazón de esa persona, que algo está pasando en el corazón de esa persona. Pero aún esa persona, sabiendo que se siente mal en su interior, no lo quiere revelar. Eso significa que encierra a la persona, la aísla en una habitación oscura donde las emociones corrompidas tienen vida. Por eso muchas veces cuando la gente tiene un lenguaje, sabiendo que está pasando necesidad, luchas y pruebas, y tú vienes con un corazón sano para preguntar ¿cómo te sientes? Y te dice: bien, no pasa nada, no sucede nada, déjame aquí, no, yo sirvo desde atrasito, no, yo hago esto, yo me mantengo alejado, significa que es una persona que está infectada con temor. Hay una persona con miedo. Ese corazón está reflejando, lamentablemente, que el miedo está teniendo lugar en el corazón de esa persona. La palabra de Dios dice: porque tal cual es el pensamiento, tal es él. Es decir, lo que nosotros hablamos es lo que reflejamos en lo que está en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra actitud refleja nuestro interior. Por tanto, necesitamos, amados hermanos, no engañarnos a nosotros mismos. Necesitamos abrir el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos abrir el corazón a aquellos mentores y líderes, esas conexiones divinas que Dios está enviando para restaurarnos. Hay propósitos perfectos para ti, pero no los puedes conseguir solo. Necesitamos la conexión. Jesús, cuando llegó a la tierra, necesitó la conexión con Juan el Bautista para que el cielo se abriera y nuestro Padre le dijera: en ti me complazco. Necesitamos las conexiones de otros. Jesús llamó a 12 discípulos porque si no, no podría establecer el reino.
necesitaba la conexión divina con gente con un corazón dispuesto para transmitir el evangelio del reino a la sociedad. Y la gente puede entender que hay un Salvador que se llama Jesús de Nazaret. Quiero darte también otra característica, un punto importante, que es un bloqueo. El miedo produce un bloqueo en el fluir de lo sobrenatural. Es muy difícil que una persona que tenga temores y miedo en el corazón fluya en lo sobrenatural. Lo sobrenatural inmediatamente pierde fuerza y se apaga en el corazón temeroso. Otro punto, el miedo apaga la fe, el miedo apaga el amor y el miedo también apaga todo lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona. Consideremos esto importante, amados hermanos, de que el miedo es lamentablemente un demonio tóxico, un demonio infeccioso que apaga el amor, apaga la fe y apaga todo lo que nuestro Dios quiere hacer en nuestra vida. Necesitamos echar fuera ese temor. En este día yo voy a declarar una palabra profética sobre ti, una palabra de bendición, y declarar que desde hoy ese espíritu inmundo no tiene más poder sobre ti. La palabra del Señor dice en Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará, dice Jehová. Y también Salmo 91, y aunque cayesen 1000 o 10.000 a tu diestra, no te tocarán. Yo declaro como profeta, suelto una palabra para tu vida y declarando que ese demonio no tiene más poder y autoridad sobre ti. Es más, derribo la estructura, derribo las fortalezas que ha plantado en tu corazón, derribo toda intención que ha querido castrar los proyectos de tu vida. Esta tarde yo declaro bendición sobre tu vida, remuevo la maldición y declaro y fundamento bendición sobre ti. Declaro bendición, declaro que el Espíritu Santo te sacará de la sequedad y te llevará a una tierra de Gosén, a la tierra que fluye leche y miel, para la gloria y honra de su nombre. Hoy es tu día. This is your day. Este es tu día. Desde ya vamos a una pausa y pasamos al último bloque para este programa, Una Voz Profética para Chile. Hola, les habla el profeta Eric Godoy y quiero hacerte una invitación a nuestras reuniones generales en nuestra ciudad, en Talca, del Ministerio Internacional Hijos del Trueno, a realizarse cada día jueves en 6 Oriente, esquina 4 Sur, número 788, Talca, desde las 20 horas en adelante, y todos los días domingos en el Cine Plaza de la ciudad de Talca, desde las 10:30 de la mañana. Te esperamos para ser impartido por una palabra de poder y autoridad, sanidad, milagro y liberación para tu vida. Hola, ya estamos de vuelta con el bloque final de este tema, el miedo. Es importante entender de que el miedo es una influencia demoníaca que ha venido a destruir a la iglesia de Jesucristo, y este es el tiempo para sacarlo fuera del cuerpo de nuestro Señor. En la iglesia es importante tener conciencia y conocer las estrategias de cómo el enemigo ha tratado de manchar nuestra iglesia. Estamos en el tema de que el miedo es un desatar de lo demoníaco. El miedo es un desatar de lo demoníaco. Eso desata maldiciones y desata espíritus inmundos en contra de la gente. Toda persona que tiene temor y tiene miedo constantemente está desatando miedos, está desatando demonios, está desatando espíritus inmundos que atentan en contra de la misma persona o de la gente que lo rodea. Eso quiere decir que el miedo desata estrés, desata afán y desata ansiedad. Toma atención, el miedo desata estrés, desata afán y desata ansiedad. El afán ya sabemos que es muy conocido como el estrés del último siglo, porque hay gente que se ha afanado por el dinero, se ha afanado por el alimento, se ha afanado por lograr algo. Entonces eso cansa el corazón, cansa la mente, desgasta el alma y el corazón de una persona. Así como la ansiedad. La ansiedad es simplemente una manera no refinada de las emociones de una persona, porque es una persona que busca hacer cosas aceleradas, es una persona que busca hacer cosas a su manera, sin el consejo, la instrucción y la dirección de alguien con conocimiento para poder direccionarlo. Entonces el miedo es un demonio integral que está atacando fuertemente a las emociones del ser humano. Un punto más importante es que el miedo hace ver cosas que no son reales. El miedo te hace ver cosas que no son tan reales. El miedo te paraliza.
El miedo paraliza el corazón de la gente. Por ejemplo, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 8. Y quiero que todos vayamos, si tú tienes tu Biblia ahí, entonces vamos a leer. Y dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21, perdón. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, según la Biblia, Reina Valera 1960. Y dice desde el verso 8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, en que es la muerte segunda. Quiero que nos estacionemos un poco en esta parte importante al comienzo del verso. Dice, pero los cobardes. La palabra cobarde, wow, esto es algo impresionante. La palabra cobarde es la palabra similar a temeroso o miedoso. Eso significa una persona cobarde, temeroso, miedoso. Es una persona que pasa constantemente en pánico. Está censurado constantemente en los proyectos o las intenciones del corazón. Nunca avanza. Un cobarde es un miedoso. No se compromete nunca a un llamado de Dios. El cobarde jamás va a querer tener un compromiso con Dios, porque siempre cree que va a fallar, o que no tiene las circunstancias, o no tiene el carácter, o no tiene la fuerza para lograrlo. Cuando todo lo que logramos en el reino para nuestro Señor Jesucristo no depende de nuestras fuerzas, amado hermano, depende del Espíritu Santo, depende de Dios mismo. Nosotros hacemos la parte humana, el resto la hace Dios, la hace papá. Necesitamos entender que no pasa por fuerza humana. La palabra dice, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y para eso necesitamos un corazón humilde, para reconocer esta área. Y por eso necesitamos enseñarle a la iglesia. Este programa está para eso, para derribar fortalezas y argumentos por los cuales no has podido funcionar correctamente dentro del reino, a través de la fe que produce obras. El temor ha querido castrar las intenciones de tu corazón. Otro punto importante: todo cobarde o el cobarde nunca se arriesga, nunca se atreven, siempre están a la defensiva. Un cobarde nunca hace nada. Un cobarde siempre se excusa, siempre se esconde detrás de algo o alguien o alguna excusa para evitar tener un compromiso con el Dios vivo. Un cobarde siempre va a salir a un lado y no tomar el llamado de Dios. La Biblia nos dice que toda persona que cree en Cristo Jesús, que lo ha aceptado, es decir, toda persona que toma o pone las manos en el arado, no puede mirar atrás. Toda persona que pone las manos en el arado y mira atrás, no es apto para el reino. La palabra apto significa que no califica. Aunque usted sea cristiano, aunque usted sea hijo de Dios y haya reconocido a Cristo, pero si no tomas bien el arado y comienzas a mirar las circunstancias de atrás, que me dañaron, que me abusaron, que yo pasé esto, que yo pasé ciertas circunstancias, pero si no sanas el corazón y no sigues adelante y sigues mirando como la esposa de Lot miró hacia atrás, se volvió en sal, como ese pueblo de Israel que aunque fue libertado de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto, seguía recordando la cultura pagana de Egipto, porque estaba enraizado en el corazón del ser humano. Si no dejamos atrás los traumas por los cuales el diablo quiso destruirnos en una época, entonces jamás podremos servir fielmente a nuestro Dios. Ese temor y ese miedo provoca que el cobarde no asuma responsabilidades con el reino. El cobarde siempre se va a esconder detrás de excusas. Siempre el cobarde se va a esconder detrás de la circunstancia. Siempre el cobarde se va a esconder detrás del chisme, de la murmuración. Porque el cobarde siempre tiene algo inconstante en su vida. Siempre tiene desavenencias. El cobarde siempre va a tener desconfianza en su corazón. El cobarde siempre va a cavilar en su mente, y cavilar significa murmurar dentro de nuestra conciencia pensamientos malos en contra de otro, en contra de un pastor, en contra de una obra, en contra de un ministerio, porque estuviste en otra iglesia donde no te trataron bien, donde no hubo amor. Entonces donde Dios te envía crees que son lo mismo. No podemos generalizar. Necesitamos el amor de Cristo para ver limpiamente qué es lo que Dios tiene por delante nuestro. El cobarde siempre va a evadir la responsabilidad del llamado.
El cobarde siempre se va a esconder detrás de la excusa del chisme y la murmuración en contra de una iglesia para no servir a Dios correctamente y funcionar bajo sus leyes. Necesitamos entender de que la cobardía y el miedo hay que sacarla de nuestros corazones, amados hermanos. Otro punto importante, que el cobarde siempre tiene miedo al rechazo. ¿Por qué motivo? Por temor a que le digan la verdad. El cobarde nunca va a aceptar una verdad, porque va a creer lo que piensa primero antes de considerar la opinión de alguien que quiera instruirlo o dirigirlo. Siempre va a querer idolatrar su propia idea. Por el daño que hubo anteriormente, es probable que el corazón se haya cerrado y no aceptar verdades. Por eso muchas veces el cobarde siempre vive en frustración. Siempre vive en frustración. Este es el momento de sacar toda cobardía de nuestros corazones. El cobarde siempre se esconderá en la timidez como excusa. Dirá: yo soy tímido, yo no sirvo para esto, yo creo que esto no debería ser así, yo me mantengo alejado, yo me mantengo a distancia. No necesitas ese sentimiento. Ese sentimiento es alguien que sospecha, es alguien que no tiene seguridad en el reino, es alguien que no tiene identidad, que no sabe que es hijo todavía o hija. Necesitas acercarte al reino, necesitas el amor de Cristo, necesitas conocer a Abba Padre. Una de las cosas importantes que debemos también entender, de que el miedo es una ventana al infierno. El miedo es una ventana al infierno. Esta es la hora, amado hermano, de sacar todo temor y miedo del corazón de la iglesia, del corazón de la gente. No le tengamos miedo a la delincuencia, no le tengas miedo a las catástrofes, no les tengas miedo a la pobreza, no les tengas miedo al accidente, no les tengas miedo a la enfermedad, no les tengas miedo a la muerte, porque para eso Cristo vino a pagar el precio en la cruz del Calvario por todos nosotros, para darnos una vida abundante. Créelo en tu corazón en este día. Si estás viendo este programa, créelo, porque hay una palabra profética soltada sobre ti, hay una palabra de vida eterna, hay una palabra de sanidad, una palabra de ministración, una palabra de gozo, una palabra de restauración para tu corazón. El miedo es una imagen que atrae maldiciones. El miedo causa que los dones espirituales se apaguen. Si tú, amado pastor y líder, eres alguien que está lleno de dones y los activaste, pero de repente, en un momento, pensaste que ya no está funcionando, que no estás recibiendo, es porque hay temores en el corazón. Porque el miedo y el temor, ¿qué es lo que hacen? Apagan los dones espirituales, dejan de ser activos. Si ya tienes vista espiritual y ahora no la tienes, es porque hay un temor. Si hay un discernimiento y ya no sientes la sensación, ya no sientes cosas de parte de Dios, es porque hay un miedo en tu corazón. Necesitas sacar ese miedo para que tus dones espirituales fluyan en el poder del Espíritu Santo. Y para cerrar esto, el miedo atrae lo que tenemos temor. El miedo atrae lo que temes. Toma atención. El miedo atrae lo que temes. Vamos a la escritura. En el libro de Job, según la Reina Valera, en el libro de Job, capítulo 3, dice algo impresionante la escritura, y nos dice lo siguiente, desde el verso 25. Job capítulo 3, verso 25, dice así: porque el temor que me espantaba, eso me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Cuántas veces tenemos temores de circunstancias y cosas? ¿Cuántas veces tenemos miedo y temor a tener proyectos o hacer cosas en el corazón? ¿Cuántas veces tenemos temor de la enfermedad y la pobreza? Bueno, Job dijo lo siguiente: a lo que yo temía, eso me sobrevino. Este es el momento en que cortamos a ese espíritu inmundo. Quiero decirte en esta hora que ores conmigo. Comienza a declarar, cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tu mano derecha y repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo declaro sobre mi vida que el espíritu de miedo, el espíritu de temor pierde toda fuerza y poder y autoridad contra mí. Pierde toda fuerza y autoridad contra mi familia y contra mis proyectos. Declaro que la enfermedad y la pobreza y la miseria no tienen más autoridad contra mi vida. Declaro en esta hora que el miedo y el temor salen de mi vida.
En esta hora declaro mi alma, mis pensamientos, mis sentimientos y emociones quedan totalmente libres. Echo fuera ese espíritu inmundo de miedo y temor y pánico en mi vida. Yo declaro libertad gloriosa en Cristo Jesús. Yo declaro libertad gloriosa en Cristo Jesús. Comienza a declarar con estas palabras. Repite conmigo para que conozcas a Cristo Jesús en el amor. Señor Jesús, derrama en mi corazón el amor eterno, el amor ágapes, por el cual moriste en la cruz del Calvario. Necesito tu amor para que yo pueda clamar Abba Padre, para que la inseguridad salga de mi corazón. Señor, todo miedo y todo temor hoy queda destruido por la sangre de Jesucristo. Si has hecho esta declaración, amado hermano, tú que estás viendo este programa, entonces ese demonio perdió poder y autoridad y fue quebrado, fue cortado por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y en esta hora, si estás ahí, algunos de los que están viendo este programa no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, quiero que repitas estas palabras. Señor Jesús, en esta hora reconozco mis pecados, me arrepiento de todos ellos, te pido perdón si he fallado y reconozco desde hoy en adelante que eres mi Señor, mi Salvador y el único Dios a quien adoraré y glorificaré. Gracias, mi Señor Jesús, porque mi alma es salva en este momento. Soy libre del temor y libre del miedo, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias. Amén. Si hiciste esta oración, entonces tu nombre está inscrito en el libro de la vida y todo espíritu maligno de temor y miedo no tiene autoridad sobre ti. Desde ya, muchas gracias por ver este programa, Una Voz Profética para Chile, del Ministerio Internacional Apostólico y Profético Hijos del Trueno. Nos vemos la próxima.